por la gracia de Dios. Entonces, primeramente, gracias al Padre por estos momentos que podemos estar entre mujeres virtuosas. Primeramente, también quería darle gracias también a la reverenda Virginia Maldonado junto a su esposo, el presbítero Maldonado. Entonces, gracias por este honor, de verdad que sí. Y claro, a mi hermana, la directora de la sección del Bronx, de los ministerios femeniles, Ruth Izquierdo, gracias de nuevo por invitarme a ser parte de esta bendición. De verdad que yo sé que mientras yo misma estaba preparándome, yo decía, Señor, hay tanto para dar, hay tanto que estoy lista para solamente lanzar y depositar, porque Dios le quiere hablar a alguien. Entonces, tú que estás aquí, no sé si eres una mujer nueva en este momento virtual, no sé si estás ahí, hombre que quizás estás viendo. El punto es que no hay coincidencia en el Señor. Tú estás en el preciso momento, en el tiempo adecuado, no importa pandemia o no, pero Dios te quiere hablar. Y hoy, mujer que me escucha, solamente te pido, prepara tu corazón. Prepara tu corazón, porque que cuando tú por fin puedes abrir el corazón a recibir de Dios, es la única forma que Él puede entrar, que Él puede depositar y que Él pueda decir, hija mía, aquí está mi bendición para tu vida. Entonces, para aquellos que quizás dicen, ella es media conocida, es porque tuve el honor de traerla una corta palabrita en una cápsula que fue invitada por la reverenda Miriam María, que de nuevo gracias, y eso fue para la convención virtual de la Asamblea de Dios de este ministerio femenil. Entonces ahí pueden notar que allá fue que hablé un poco acerca de hazme un instrumento, pero me enfoqué basado en un tema que muchas personas, especialmente las damas, claro que sí, queremos y tendemos como a ignorar, y eso es en nuestro gozo. Entonces el tema que yo puse para ese día fue: mujer, tu gozo hace la diferencia. Entonces, si tú estuviste con nosotros en este tiempo también, gracias. Y qué bueno saber que podemos seguir este tema, porque este tema abarca tanto que yo decía, Señor, gracias, porque es un placer. De hecho, aún el verso que fue escogido por la sección, esto no se planeó, ese fue uno de los versos que ya yo tenía en mi corazón desde entonces. Entonces, créeme que esta cita es una cita divina, directa del cielo, pero necesito que te prepares, que ahí donde tú estés, yo necesito que tú mires al cielo, que tú abras tu boca, que tú alabes al Dios viviente, porque estamos listos para recibir. Estamos listas para recibir. Pero si hay algo que yo he entendido, es que la adoración prepara la atmósfera. Yo no sé tú, ya yo estaba en adoración, pero yo quiero ahora hacerlo contigo. Yo quiero que podamos decirle, Señor, tu fidelidad es grande. Señor, gracias por estos momentos. Señor, gracias porque tú estás al punto de hablarme. Señor, ya yo lo recibo de antemano. Yo preparo mi corazón, porque mi corazón es tuyo. Señor, también yo te pido a ti que me uses como vaso en tus manos, que me uses como instrumento en tus manos en este momento, porque tú sabes las almas que están listas para recibir tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y claro, antes de entrar, primeramente, yo soy llorona, Señor, entonces tienen que lidiar conmigo, porque es que cuando uno está apasionado de hablar de un tema, especialmente a las damas, es algo que apasiona, es algo que toca, es algo que tú quisieras derramar todo y hacerlo entrar y ser una revelación individual a cada persona. Y antes de entrar exactamente al tema, quiero también darle más que gracias a mi cobertura, a mi pastor, el reverendo David Serrano. No puedo hablar mucho de él porque empiezo a llorar aquí rápido, pero el punto es que yo no estuviera aquí si no fuera por ese ejemplo de un hombre íntegro, un hombre que es intachable. Pero gracias a mi pastor, de verdad que sí. Eso es lo que siempre le digo a Dios. Y mujer que me escucha, tienes que siempre darle gracias a Dios por tu cobertura, porque ellos son mandados del cielo. Ellos están ahí para guiarte. Ellos están ahí para llevarte a un nuevo enlace en tu vida, para poder ayudarte a tu propósito. Entonces, siempre agradecele a Dios por ellos. Amén. Bueno,
Pero el punto es, también quiero reconocer que la hermana Ruthie sí quería que yo hable del libro mío que acabo de lanzar por la gracia de Dios, que viene siendo este que está aquí, Distorted, o en español, Distorsionada. Va a salir pronto en español, pero quiero decirle algo, no me quiero enfocar en hablar del libro. Si lo pueden conseguir, amén, será una bendición para tu vida, pero sí quiero enfocarme en algo. Sí es verdad, lo pude escribir en 8 días, y eso solamente fue por la gracia de Dios y su Espíritu Santo. Pero quiero decirle algo, mujer, yo no hubiera podido decir hoy en día que soy autora publicada o editorial, todo aquello, sino fue porque me puse en las manos del maestro, porque dejé que él me use como instrumento. Entonces, ustedes, algunos que ya me conocen, saben que yo siempre digo, me gusta ser corta y no de estatura, pero me gusta ser breve, concisa, precisa y al punto. Entonces quiero entrarme a la palabra, quiero bendecir tu vida en este día. Entonces de nuevo te digo, prepara tu corazón porque Dios te quiere hablar. Entonces vamos directamente, de nuevo el tema es hazme instrumento, pero vamos a Hechos 9 capítulo 15. Reconocemos que la palabra de Dios es eficaz, es poderosa y puede también penetrar por alma, coyuntura y espíritu, pero es vida. El Señor le dijo a Ananías, le dijo, ve, porque instrumento escogido me es hablando acerca de Saulo o Pablo. Y le dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. También por ese mismo lado, quiero ir rápidamente a Génesis 37, una historia muy conocida y es la historia de José, uno de mis favoritos entre los tantos. Pero el punto es que en Génesis 37, miren lo que dice aquí, porque necesito que ahorita cuando hablemos de eso, ustedes lo entiendan porque lo traje al detalle. Génesis 37, el versículo 28 dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna donde lo habían metido. Y dice, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Amén. Para aquellos que quizás no vieron aquella cápsula, quiero recordarle un puntito con la cual empecé. Un instrumento, la definición de un instrumento es una herramienta o un dispositivo que se usa específicamente para una obra, no solamente específica, pero también cuidadosamente y exacta. Que viene siendo una herramienta diseñada para poder llevar a cabo aquella obra, aquella tarea. Entonces es muy similar cuando hablamos de nuestro llamado, cuando hablamos de que mujer, tú tienes un llamado específico, mujer, tú tienes un propósito. Hombre que esté mirando, pero mujer, tú tienes algo que es único y está depositado en ti. Tú eres la única que tienes las capacidades para llegar a ese propósito. Tú tienes los dones y los talentos y puedes prepararte y tener el entrenamiento para poder llevar a cabo ese llamado. ¿Por qué digo que tienes tú ese poder o esa capacidad? Porque aún la capacidad lleva una decisión atrás. Nadie puede llegar a una preparación sin tener la decisión, el deseo, la voluntad de prepararse. ¿Por qué te digo esto? Porque también mencioné aquel día que aquel llamado, aquel propósito, aquella tarea, aquella función, tu destino, para eso que Dios te creó, mujer, si tú no lo conoces, es inevitable que vas a poder dañar o pisotear o destruir o ignorar el diseño de tu herramienta, el diseño de lo que portas. Entonces significa que cuando tú dices, Señor, hazme instrumento, también tienes que preguntarte, ¿será que yo estoy pisoteando, ignorando, usando de menos o careciendo de cómo poder prepararme para que yo no destruya el diseño que ya yo porto, el diseño que ya yo tengo? Porque lo que se te fue dado, mujer, es para poder llevar a cabo el propósito de Dios sobre tu vida. Tengo que empezar por ahí, porque lo que sucede es que hay muchas que no entienden por qué vivo un ciclo. Marlene, ¿pero por qué? No lo entiendo. ¿Cómo es que puedo llegar a mi propósito? ¿Cómo es que puedo llegar allá? ¿Cómo es que Dios puede usarme como instrumento? Señores, mis damas bellas, mis mujeres virtuosas, nosotras, yo misma no soy más que tú. Nosotras somos hermanas y te hablo de hermana a hermana. Te digo que tienes que aprender a buscar más del Creador para que Él abra las puertas y pueda enseñarte tu llamado, tu propósito, tu tarea en esta vida. Porque tú eres única. Pero ¿qué hacemos
¿Estamos buscando? ¿Será que en el momento de aún de esta pandemia estamos buscando para poder reconocer, entender y llevar a cabo nuestra tarea y función en esta vida? ¿Será que estamos muy distraídas? No solamente con aquello bueno, con aquello malo, pero con todo. Quizás es que estamos distraídas con aquello que no edifica. Quizás es que estamos gastando el tiempo o no invirtiendo el tiempo correctamente con aquello que no es ni tan malo ni tan bueno, pero no todo que sea bueno de beneficio y lícito no es beneficioso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Te pregunto hoy, mujer. Déjame decirte unos cuantos pasos que pasó Pablo. Y si no conoces a Pablo, yo te animo que tú leas acerca de esta historia y también de la de José. Pero Pablo pasó por ciertas cosas que deben de pasar para tú poder conocer tu propósito. Y tú dirás, Marlene, pero entonces yo no puedo saber mi propósito así por así. Bueno, déjeme decirle que Dios es un Dios de orden y a Dios le encanta darte la palabra cuando tú estás preparada para recibirla. Entonces, si tú no la has recibido, debes de preguntarte, ¿será que me falta algunos de estos procesos que Pablo siguió, que Pablo tuvo que pasar? Y déjeme hablarle brevemente. Quizás tú no conozcas mucho de la palabra y no importa. Dios es un Dios de gracia, está aquí para hablarte hoy y qué bello conocer eso. Y de nuevo tú quizás dirá, y esta loca que habla y está apasionada, es que Dios me rescató. Tengo que decirte que mi vida se transformó y soy un testimonio andante viviente, pero asimismo hay muchas aquí conectadas que pueden hablar de lo bello que Dios ha sido. Entonces llámenme radical o loca, pero es que no me callo, porque es que Dios lo ha hecho todo, aun cuando yo no lo merecía. Pero hay algo que Pablo hizo. Número uno, quizás tú no te has dado cuenta, pero Pablo tenía un pasado. Quizás tú te paras aquí diciendo, es que Marlene, tú no entiendes, mi pasado es muy feo. Tengo que decirte que Pablo era un perseguidor. Pablo tenía un pasado que no era de aplaudir. Pablo tenía un pasado que no era de halagar. Pablo tenía un pasado que nadie se lo podía perdonar. Pablo tenía un pasado que toda crítica podía venir a él. Y como quiera así, ya él tenía un destino. Ya él tenía una palabra de Dios que estaba en camino para el momento que él estuviera preparado para escucharla. Déjeme decirle algo. Aunque tú no hayas escuchado tu propósito, aunque tú no hayas escuchado tus promesas, entiende que ya la palabra y el propósito está establecido. Jeremías nos dice eso mismo también, que antes de formarnos en el vientre de nuestra madre también fuimos llamadas, escogidas, selladas. Entonces entiende, quizás tú no la has escuchado, pero te digo que ya hay una palabra que solamente tiene que manifestarse ahora en lo natural. Pablo, de hecho, con su pasado todavía no sabía que ya Dios lo llamaba escogido, solamente que Dios todavía sabía que no era el tiempo de dejarle saber que él era escogido. Entonces quizás tú estás aquí diciendo que tienes un pasado feo. Yo vengo a decirte que yo también. Yo vengo a decirte que si tú miras mi pasado, yo no debería de estar en pie. Yo no debería de estar aquí. Yo no debería de estar hablándole a nadie. Pero es que la gracia de Dios no es basada en lo que nosotros creemos que deberíamos hacer. La fe no funciona bajo el mundo natural de lo posible. La fe funciona y se activa cuando el mundo natural dice que hay algo imposible. Ahí la fe dice, déjame gloriar a Dios, déjame enseñar quién es el Dios viviente. El pasado de Pablo, tu pasado, mi pasado, si ya de alguna manera tú les llamas feo, te voy a aplaudir, porque ya tienes una de las cosas que Pablo tuvo que pasar antes de ser un instrumento. Ahora te voy al número 2. El número 2 es que Pablo, en su historia de nuevo en Hechos 9, también tuvo un encuentro con el maestro. Y tú dirás, pero Marlene, yo no he tenido ese encuentro. Entonces, por ende, quizás no sabes tu propósito, quizás no entiendes tanto los detalles de tu tarea, aunque Dios también puede omitir detalles. Quizás no sabes algo y no importa, porque es que Dios quiere primero tener un encuentro contigo. Y quizás hoy es el día donde tú vas a sentir un encuentro del Padre en tu corazón. Y yo oro y yo decreto que hoy sea ese día para ti, para que tú puedas decir, Señor, te escucho, heme aquí. Pablo tuvo que reconocer que el que le hablaba era el Señor. Cuando tú tengas tu encuentro, tú vas a reconocer que fue Dios que te habló, que no fue el vecino, que no fue la amiga, que no fue tu mamá, que no fue tu papá, que fue Dios el Abba Padre. También te voy a decir, y voy a enfocarme un poquito en el proceso número 3 que Pablo tuvo que pasar.
Pablo tuvo que pasar el tiempo de su proceso. Y no sé si se recuerdan, creo que lo mencioné antes. Hay veces que nuestra vida parece una montaña rusa, un sub y baja. Hoy un día estoy bien o estoy en la alta de mi vida, pero quizás mañana me siento en un valle, me siento quizás en un proceso fuerte, ¿verdad? Pero aunque ande en valle de sombra, sabemos que Él está con nosotros, ¿verdad? Entonces, la vida se puede sentir así. Lo reconocemos, no vamos a quitar la verídica de ese hecho. Pero el punto es, yo te pregunto, ¿has pasado tú un proceso que sea el enlace para tu propósito? Que sea el enlace donde Dios puede decir, por fin puedo usar mi instrumento que yo creé desde allá, desde el Edén, que yo creé desde el principio. Por fin puedo usar este instrumento porque su propósito y el diseño por lo cual lo creé o la creé se van a unir, van a ser ahora entrelazados, van a poder ahora entrar en función y van a poder también manifestarse en el mundo natural. Eso es un tipo de proceso diferente. Y yo no sé si tú hoy puedes decir que lo ha pasado. Yo sí puedo hablar, y algunos lo saben, yo fui policía en ese transcurso de 2 años, que también lo menciona en el libro, pero en ese transcurso muchas cosas tuvieron que pasar. Y te voy a decir algo, no fue nada bonito, porque era despojándome de cosas que aún una misma se dice, ¿y cómo es que yo tengo eso adentro? Yo no entiendo. Entonces tu proceso puede ser tan y tan difícil, pero que cuando sales de ese proceso tú entiendes que es el proceso que te enlaza para tu propósito. Yo entendía que ese proceso que pasé, que cuando estoy en la policía Dios me dice sal, y yo digo amén, porque hay que ser hacedores de la palabra y no solamente oírla. Entonces yo dije, voy a obedecer. Entonces en tu proceso quizás ahora mismo Dios quiere hacer tantas cosas para llevarte a tu próximo nivel, para llevarte de gloria en gloria. Y quizás tú no lo dejas porque no te quieres someter al proceso. Someterse a un proceso nunca es fácil. No vengo a decirte que fue un caminar en el parque, pero vengo a decirte que a pesar de las lágrimas que yo tuve que pasar en ese tiempo, de esas mismas lágrimas Dios me decía, tú vas a escribir libros de este proceso. Tú de aquí vas a poder ayudar a otras o a otros. Tú de estos momentos puedes pasar lo que sea. Y yo no pensaba que eso era un proceso que Dios me entraba, pero entendí, porque cuando salí de ese proceso, todo empezó a aclararse en lo que tiene que ver con mi propósito. Clave, dije aclararse, no dije que la vida se me convirtió de nuevo como un caminar en el parque. Se aclaró en aquel destino. Volvemos al principio, un instrumento tiene una tarea, una función clave. Entonces, si no la conocemos, empezamos a distorsionar aquel caminar porque no entendemos para qué fuimos llamadas. Entonces hacemos decisiones incorrectas, no nos dejamos llevar de Dios, no obedecemos la palabra de Dios, no vivimos de acuerdo a su palabra en todo por el todo. Muy bonito si puedes citar la Biblia entera, pero de nada te vale, de nada te vale si no la vives. Y no te hablo de perfección. Te hablo de hacer todo lo que tú puedas, tu esfuerzo, para que Dios te pueda llevar a donde Él te quiere y a su tiempo también. Pero déjeme decirle algo que pasó en el proceso de Pablo. A mí me encanta que la Biblia, yo la veo, yo soy muy visual, entonces la Biblia me habla a mí como estilo película. Yo me lo imagino y lo imagino allí. Entonces el punto es que cuando tú lees la historia, que la debes de leer, tú ves que Pablo por fin llega un momento que entra 3 días, que la palabra dice que no comió, que no bebió y que estaba ciego. Y yo te voy a decir otra cosa. No solo eso, pero también Dios lo dejó humillarse. Dios lo dejó disminuirse. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre de autoridad. Pablo era un hombre que perseguía a las iglesias. Y muchos aquí lo saben, ¿verdad? Y pueden decir un amén ahí. Pero el punto es que Pablo tuvo que ahora, en su posición de autoridad, tuvo que bajarse, humillarse y dejar que los otros que estaban con él lo lleven de la mano. Hay momentos en tu proceso que tú sabes que antes de Dios llevarte a otro nivel, Él necesita más humildad de ti. Mujer, escúchame bien. Hay muchas aquí que tienen ya quizás ministerio establecido, ya quizás saben su llamado, ya quizás tienen esposo, hijos, lo que sea, y amén por cada bendición de añadidura.
Pero Dios quiere llevarnos de gloria en gloria en nuestra vida espiritual. Y hasta que tú no te rindas a los pies del Maestro en humildad, no puede Él llevarte a otro nivel. Porque si nos lleva a otro nivel, ahí mismito entra el ego y el orgullo. Que sabemos que Dios no le encanta eso para nada. Entonces tenemos que también analizar qué hacemos en nuestro proceso. Pero de nuevo, cuando yo veo a Pablo en esta película que me la imagino, yo veo cuando aquellas personas que estaban con él lo agarran de la mano y lo entran, la palabra dice lo metieron a Damasco. Cuando por fin entran, él se quedó esos 3 días de nuevo sin beber y sin tomar y lo que sea. ¿Qué pasa? Le servimos a un Dios que le encanta entrelazar propósito, le encanta entrelazar destino, le encanta entrelazar la humanidad. ¿Por qué? Porque si cada una de nosotras reconocemos que somos instrumento en las manos de Dios, que quizás todavía no lo somos y seguimos preguntándole, Señor, hazme un instrumento porque yo quiero hacer aquella tarea, aquel propósito. A Dios le encanta entrelazarnos, mujeres. Por eso es que hay que haber más hermandad, por eso es que hay que haber menos envidia, por eso es que hay que haber menos crítica, porque Dios nos quiere entrelazar una en la otra, ayudando y poder ensanchar este reino de Dios para que sean arrepentidos, para que puedan reconocer que Dios es Dios, así como Pablo, que es Jesús el Señor, nuestro Salvador. Llega Ananías y Ananías ahora es un instrumento también escogido de Dios. Entonces Ananías, en el momento, Dios tiene que decirle qué es lo que va a hacer. Le dice instrucciones porque Él es un Dios de orden. Pero de nuevo, este instrumento tenía su función, una tarea, un llamado, un propósito muy delicado, muy específico, y Dios sabía que Ananías iba a obedecer. Y no solamente eso, pero tenía el tacto, tenía el amor, tenía la compasión para poder hacerlo, para poder bregar con un hombre como Pablo, que quizás muchos dirán, aquel con un pasado feo. Que quizás tú también que estás escuchando, tú dices, yo misma, yo no sé quién puede venir hacia mí rescatarme. Yo no sé quién puede venir a mí darme una palabra. Te digo que hoy Dios te está hablando, mujer. Porque mira lo que me encanta. Ananías, ya Dios le va a usar como instrumento. Pero déjeme recordarle algo que también mencioné en la otra cápsula. Un piano, en lo literal, que es un instrumento, un piano no puede ser tocado o escuchado si no tiene alguien que venga y lo toque. Una guitarra no puede ser escuchada si no viene alguien y la toca. El evangelio no puede ser predicado si no vienes tú y abres tu boca y compartes la palabra y compartes tu testimonio. De hecho, compartes también tu pasado, porque Pablo después ahorita nos dice también que en nuestras debilidades hay que gloriarse para que Dios, su fuerza, su gloria sea la que permanezca, la que habite, la que cambie, la que resucite. Tenemos que dejarnos de ser falsos en algunas cosas. Nuestro pasado es lo que puede enseñar esa gloria de Dios también. Tú eres portadora de gloria. Tú cargas este mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Tú puedes tener ese poder también, tú que quizás ni sabes de este Jesús. Y esa es la buena nueva, ese es el evangelio, este es el núcleo que nuestro Salvador está dispuesto a vivir, a habitar en ti también. Que de igual manera, Pablo, antes de que Dios pueda declarar que él era un instrumento, Pablo necesitaba a alguien que venga a tocarlo. Recuérdense que Dios le dice a Ananías que él va a ir allá y le dice también que va a poner manos sobre él, ¿verdad? Pero me encanta que la palabra nos dice algo específico. En el proceso de Pablo, la palabra nos dice que Dios dice, es que él está orando y tuvo una visión. ¿Qué me dice eso a mí? Me dice que en el proceso de Pablo, él oraba y tenía visión. De hecho, ya él ayunaba, él no estaba comiendo, aunque sea esos 3 días, ni bebiendo. Él oraba y también tenía visión. Te pregunto yo hoy a ti, mujer, ¿qué estás haciendo tú en tu proceso? ¿Estarás orando? ¿Estarás ayunando? ¿Estarás permaneciendo en tu gozo? ¿Estarás todavía predicando el evangelio? ¿Estarás de verdad ahí enfocada en tener visión nuevas, metas nuevas, desarrollando, preparándote todos aquellos dones que Dios te ha dado? Esa es una pregunta que hoy yo te digo y te animo, mujer que me está escuchando.
Dios necesita que cada una de nosotros empecemos a reflexionar qué hacemos en nuestro proceso. Y quizás tú estás a punto de entrar en uno. Escucha bien. Entonces es tu momento ahora de empezar a prepararte mentalmente para que cuando el proceso llegue, ya tú estás firme. Cuando el proceso llegue, ya tú sabes qué hacer. De igual manera que yo entré a una academia antes de ser policía, en aquel tiempo, hace 5 años atrás, me preparé antes de salir. Prepárate antes de salir. Y de hecho es salir, pero hacia tu proceso. Si es que vas entrando a uno, que también no lo vas a saber, porque el proceso llega y tú ni te das cuenta a veces que estás en uno. El punto es que tenemos que hacer como Pablo. Él oró y vio visiones. ¿Qué haces tú? Ahora me muevo a otro paso que también Pablo hizo, y es el número 4, y es la crítica y la incredulidad que siempre va a suceder. De hecho, el mismo Ananías tiene la audacia de decirle a Dios: yo he escuchado de este Pablo, él persigue a las iglesias, él manda a matar a aquellos que son del camino. Entonces, no creas que porque tú vas a ser instrumento, por favor no te quite de la mente que todavía la crítica llega, que todavía hay incrédulos que no es que no solamente no creen en Dios, pero es que no creen en ti. Entonces ellos tienen, y se entiende, respeten, porque ellos tienen que ver una consistencia de tu parte, de mi parte, para empezar a decir: pero es verdad, ella es verdad, ella es de aquello que ella dice, o él es de aquel modo. Pero también aún aquellos que no vayan a creer en ti, déjalo, porque eso va a suceder. El mismo Jesús fue rechazado, al mismo Jesús no le creían. No creas que somos más que Jesús, porque no lo somos. Somos todavía sencillamente un vaso en su mano, un instrumento para que él obre como él desee. Amén. Entonces, como a la crítica y a los incrédulos no hay que darle tanta vuelta, vamos a seguir al otro punto, ¿sí? Entonces, el número 5, solamente oren por ello. El número 5, después que ya Pablo tiene un pasado, después que Pablo tiene un encuentro con el maestro, después que Pablo tiene un proceso en la cual oraba y tuvo visiones, se mantuvo, ¿verdad? Después que Pablo también, aunque no lo sabía, pero me imagino que sí, puede inferir que sí, lo criticaban por atrás, porque casi nunca es en tu cara. Después de todo esto, Dios dice: ahora es el tiempo de yo dejar saber para qué propósito yo dejé que mi hijo Pablo llegue a este mundo. Como le decía en el principio, llegó el momento donde aquel propósito de Pablo llega a manifestarse en el mundo natural. Aunque ya él ha sido escogido, aunque ya tú eres escogida desde antes del vientre de tu madre, de igual manera llega un momento donde el propósito llega a poder ser manifestado en lo natural. Entonces, tú que estás aquí, te voy a recordar algo. Tú vas a tener tu pasado, tú vas a tener tu encuentro, y si no lo tienes, cualquiera de las cosas que estoy diciendo, búscalo. Tú vas a pasar tu proceso, y el proceso, recuerda orar y dejar que Dios te traiga visiones. Tú vas a poder hacer lo que tú sigas haciendo y preparándote en el medio de la crítica, ¿ok? Y de aquel que no cree en ti. Pero cuando por fin tú puedes navegar esos procesos, así como Pablo, Dios puede por fin o revelarte a ti o mandar mensajero directo del cielo para poder decirte esa gran tarea y ese propósito por la cual Él te creó. Para que así tú de verdad puedas ser empoderada en ser un instrumento en su mano. Que la palabra dice que Él fue instrumento escogido. Bueno, el Señor dice: instrumento escogido me es este. Y dice que es para que se deje de saber el nombre del Señor en la presencia de los gentiles, ¿verdad? Los paganos, aquellos como tú y yo quizás, aquellos que quizás no se merecían nada, ¿verdad? Aquellos que quizás tú no le caes bien o viceversa. Vamos a ser honestos. Aquellas personas, toda persona. Y Dios también sigue diciendo: y a los reyes. Y me encanta porque es como quien dice: aquellos que tenían autoridad, igual que tú, Pablito, igual que tú también vas a decir y aclamar mi nombre delante de la presencia de ellos. Y encima de eso le menciona, claro, los hijos de Israel.
Entiende algo, si tú vas a ser instrumento, no seas un instrumento con condiciones. Tienes que dejar que el Dios de los cielos sea el único que pueda navegar las condiciones que Él quiere. No se trata de ti, se trata de las almas en necesidades. No se trata de lo que a ti te guste, no te guste, te ponga, no te ponga, comodidad o incómoda. Se trata de una obediencia al Rey de Reyes. Se trata de que si Él es el Señor, tú no dices, Señor, hazme un instrumento, pero de esta manera. Tú dices, Señor, heme aquí y úsame. Tenemos que aprender que el ser instrumento no elige quién, cuál persona, qué va a hacer, cómo la mueve, cómo la ficha. No, uno tiene que entender que un instrumento se deja guiar de aquel que lo creó. Yo no puedo tocar un piano sin quizás leer el manual de todos esos botones que todavía no lo entiendo. Pero el punto es que yo no puedo. Yo no puedo pensar que va a ser un instrumento efectivo si yo no voy al mi maestro, al creador que con sus manos nos creó. Tenemos que ponernos, mujer, las pilas. Tenemos que entender que hay un Dios que quiere usarte, pero basta ya de las condiciones, las que te parezcan, las que tú crees que son un hecho, las que tú crees que lo que tú quieras, tu opinión, tu objetivo, tu meta son las que valen. Es solamente Él, es su voluntad que debe ser primero ante todo. Y para culminar, porque no quiero robarle más tiempo, quiero recordarle algo. De hecho, nos encanta hablar mucho, ¿verdad?, del Salmos 1. Porque si yo soy árbol plantado, yo voy a dar mis frutos, correcto. Vas a dar frutos, mujer. El instrumento, eso que tú portas, va a dar fruto. Tus frutos van a salir, pero dice también a su tiempo. El tiempo de Pablo fue después que pasó los procesos que hablamos. Si tú todavía no estás dando fruto en la área de tu propósito, tienes que entender que Dios tiene que procesarte y tiene que dejarte pasar cierta época. Hay un punto en un fruto que es el punto de su madurez. Entonces tenemos que dejar que sea al tiempo de Dios, a su tiempo perfecto, que Él crea que es tiempo de uno mismo dar frutos. Tenemos que entender que solamente en la conexión con Él, Él va a poder decir y dejarnos saber cuándo es su tiempo. Y te voy a cerrar con la historia de José. Me encanta cuando esta historia, este corto versículo que leímos, que dice que había los madianitas, los mercaderes, que pasaban. Y mientras yo leía esto, y por la razón la cual yo sé que Dios me lo puso en mi espíritu para este día, es porque cuando los mercaderes pasaban, primeramente decía que eran los madianitas, ¿verdad? Después dice que cuando ellos pasaban, ellos vienen y levantan a José y lo venden, los medianitas, ¿verdad? Que lo llevan, lo traen, pero lo venden a los ismaelitas. Y yo decía, wow, Señor, no solamente es que uno quiera ser un instrumento, pero tenemos que entender que aún Dios, en su perfecta voluntad, Él deja que otras personas en tu vida, aunque se parezcan malas, porque en este momento José no estaba quizás muy de acuerdo que lo vendan, pero en este momento que quizás él sentía temor, vergüenza, dolor, tienen que leer la historia si no la han leído, pero en este momento los mercaderes fueron usados por el Dios viviente. Los mercaderes fueron lo que cargaron a José, escucha bien, a su propósito. Los mercaderes fueron lo que dijeron, lo vamos a llevar a Egipto. Y qué interesante, por si acaso tú no lo sabías, los ismaelitas que no vinieron del hijo prometido de Isaac, vinieron de Ismael, la descendencia de Ismael. Ismael no era el hijo prometido, pero Ismael significa el Señor escuchó, el Señor oyó. Qué interesante que a donde José fue vendido, fue a donde Dios lo va a escuchar. Oh, eso fue para alguien, donde Dios va a venir a su rescate, donde Dios no lo abandonará. Hoy yo te digo, mujer, sí, quizás tú tienes mercaderes pasando, quizás no se ve bien, pero son los mismos mercaderes que te van a llevar donde Dios te quiere. Yo me recuerdo momentos de ser o rechazada o tirada a un lado en ciertas áreas, y son los mismos mercaderes de mi vida para lanzarme a mi propósito. Y hoy yo te digo que Dios va a usar mercaderes en tu vida que te van a llevar quizás a un lugar que tú no conozcas. Y claro, que quédate ahí conmigo a sitios, a situaciones que tú no quieras, que duelan, que hieran, que te sienta abandonada. Pero el Dios de Ismael, ¿verdad? En ese momento el Dios que dice yo te escucho, es el mismo Dios que rescató a José. Es el mismo Dios que José no sabía que estaba en camino a su propósito. Igual como José, igual como Pablo, hay cosas no muy buenas. Quizás en estos momentos de pandemia tú has pasado cosas no muy buenas,
Pero créeme que pueden ser unos mercaderes en tu vida que están cargándote para llevarte a tu propósito, para llevarte a tu próximo destino, para llevarte en gloria. Pero deja que Dios te use como instrumento. El instrumento no tiene la condición de cuál mercader es que lo lleva o no. Y de hecho, no solamente eso. Cuando tú por fin conoces tu propósito, tu destino, tu tarea en este mundo, tú puedes ser mercader. Yo puedo ser una mercadera. Yo puedo decir, y de hecho yo lo he decidido. Yo he dicho, por medio de mí yo voy a cargar a aquellos que se topen conmigo y lo voy a llevar al propósito de Dios. Porque estoy cansada de ver mujeres que no están viviendo la vida que estaba destinada para ellas. Estamos viviendo vidas distorsionadas. Entonces tienes que entender que aún tú, que quizás ya vives en tu propósito, tú eres también mercader. Tú eres la que puedes agarrar a otro y decir, vamos, levántate, yo te llevo, vamos, vamos. Y llevarlos a su Egipto, que en Egipto todavía, aunque no se parece bien, florecen. Y sale aquel propósito, aquel llamado a florecer. No dejes que nada ni nadie te estanque en estos momentos. Porque Dios quiere cosas grandes contigo, mujer. Yo espero que esta palabra te haya sido de bendición. Yo espero que tú puedas analizar que Dios tiene tanto para ti, tanto para darte. No dejes que el diablo siga atacándote en tu mente de forma tan mala y tan distorsionada. Tú tienes un propósito, tú tienes un llamado. Y quiero orar, porque quizás tú me estás mirando y quieres conocer de este Dios que somos tan apasionados. Y te digo que has llegado en el momento perfecto. Quiero orar contigo y que tú entiendas que Dios está listo para hacerte un instrumento, mujer. Él está listo, pero tienes que dejarlo. Amén. Padre amado que estás en el cielo, Señor, gracias. Gracias por cada palabra dicha, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que no cayó en tierra infértil. Yo sé que tú le estabas hablando a alguien, Padre. Yo sé, Señor, que tú tenías propósito con cada palabra, oh Dios. Oh Espíritu de Dios, yo te pido, Dios, ahora mismo que cada persona que tenga que aceptarte a ti como el Señor y el Salvador de su vida, que abra su corazón en estos momentos, Señor, y que te diga, Jesús, Señor Jesús, yo te acepto como Rey y Salvador. Entra en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, acéptame como tu hija o hijo, pero ven y ayúdame a mí, límpiame de todo pecado, pero por favor ven a mi corazón, habita en mí. Habita en mí. Señor, yo te pido por cada mujer que todavía necesita saber su propósito. Yo me paro en la brecha por ella, Señor. Y yo pido que ese amor que sobreabunde, ese amor que va más lejos que el entendimiento, que ese amor, Señor, abarque y la abrace y que la sostenga y que le deje ver que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de relación, que tú estás llamándola, que tu mano no se ha cortado. Oh Señor amado, pero permanece ahí, Señor, que ya puedan sentirte y tener ese encuentro real contigo. Padre, gracias. Gracias, es lo único que te puedo decir, gracias. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bendiciones y de nuevo fue un honor poder servirle a todas ustedes. Conéctense si pueden y de nuevo es un honor. Y todo, a Dios la gloria y la honra en todos los sentidos, porque yo sé que hay mujeres aquí que necesitaban eso y no es coincidencia, nada es coincidencia. So, permanezcan y amén. Las amo. Nos vemos.